nuevo capítulo del Sillón de Mulián. En esta oportunidad tenemos a dos grandes invitados para tratar de seguir comprendiendo lo que sucedió en el debate del lunes de los candidatos y tratar de tener una mirada mucho más desde arriba, más planetaria, más de lo que está pasando en el mundo para comprender cómo eso también tiene que ver con nosotros y cómo eso nos permitiría entender mejor quizás los próximos movimientos hacia un gobierno, futuro gobierno. Tenemos invitado a don Eduardo Llanos, profesor, poeta, amante de los diccionarios. Una persona muy interesante de escuchar para quienes gustan de los análisis sociales, culturales, políticos, religiosos y muchas otras cosas. Y por el lado volvemos a tener a Hassan Akram, ya se está volviendo parte de la casa. Bienvenido, Hassan, nuevamente. Entonces quisiera partir primero los primeros reflexiones de Eduardo con respecto a lo que él vio del debate. Bueno, debo confesar que lo vi, digamos, sin haber visto los previos, solamente me había enterado por fragmentos, por los típicos, digamos, fragmentos que aparecen en internet, los momentos culminantes o particularmente dramáticos, en fin, y me había dado la impresión de que el nivel de la argumentación esperable iba a ser más pobre de lo que fue. Me parece que mejoró y eso parece ser una especie como de opinión generalizada. También me llamó la atención la casi ausencia del tema internacional, como si los problemas de Chile solamente dependieran de nosotros, de los chilenos, ¿no? De las variables internas. De repente hubo, qué sé yo, algún asomo por allí, por ejemplo, Meo aludió a que la inflación también estaba influida porque gravitaba sobre ella qué sé yo, el factor, digamos, reparto o logístico, digamos, etc. Pero en general noté que casi nadie tenía en cuenta, en serio, que lo que estamos viviendo como escenario pandémico, digamos, o sindémico más bien, porque esto es una sindemia, va a ser extraordinariamente difícil para el planeta entero. Para el planeta entero. Entonces, desde ese punto de vista, yo hubiera echado de menos en todos los candidatos una mirada que tuviera en cuenta ese condicionante. Y también me parece que se recalca poco algo que escuchaba recién acá antes de comenzar nuestro encuentro, en el sentido de que efectivamente nosotros, que siempre tenemos la pretensión de estar incorporándonos al mundo moderno, al mundo de los países que ya están saliendo del subdesarrollo, etc., tengamos tan poco en cuenta que los estándares internacionales nos quedan todavía muy lejanos. Entonces nos asustamos por algunas propuestas, por ejemplo en materia de impuestos, o en fin, en materia de participación de los trabajadores, por ejemplo. Y en realidad no deberían asustar a nadie esas propuestas, ¿no? Deberían ser como algo así como un punto de partida. ¿Un desde? Sí, me parece a mí. Ahora bien, lo otro que me pasó es que me dio la impresión de que si bien es comprensible que todos quieran hacer su papel y todos quieran sacar algún partido qué sé yo, a un trastabillón del otro, ¿verdad? Enrostrándoselo, etc. Me pareció que en algunos casos eso era muy exagerado, muy exagerado. Entonces, por ejemplo, no sé, vi hoy día algunos análisis que ponderaban la capacidad histriónica, el manejo de escena, como de director de cine, que tiene Meo. Pero a mí me parece que eso difícilmente se va a traducir en votos, porque él da la sensación de ser un outsider, pero consumado en todo. O sea, a todos les llamaba la atención, a todos los trataba como niños chicos que estaban incumpliendo con el rol de candidatos serios. O sea, el único que ameritaba ser elegido presidente era él, digamos. A todos les recordaba, en fin, esto o lo otro, pero con un aire de superioridad que era
digamos, un poco creíble además, ¿no? Entonces, a mí me dio la impresión de que desde el punto de vista como de la madurez psicológica, también estamos muy por debajo de lo deseable. De París ni hablar, por ejemplo, que ni siquiera apareció. Desde ese punto de vista, o por ejemplo, lo que le pasó a Kast, que yo creo que le llamó la atención a muchos, que lo veían como vencedor, terminó cohibido. Yo creo que terminó cohibido. Esa fue mi interpretación. Y en fin, me llamó la atención esa variable. Aunque creo que hubo de todas maneras, o debe haber habido, yo lo infiero, una buena asesoría, por ejemplo en el caso de Sichel, porque yo creo que mejoró respecto a lo que yo entendía que había hecho antes. En fin, entonces tiene una complejidad relativamente apasionante la escena. Dame un segundo. Hassan, ¿cómo caracterizas el mundo que va a recibir el nuevo candidato, o sea, el nuevo presidente? ¿Cuáles son las principales dinámicas que están sucediendo que tienen y van a repercutir en la política doméstica? La humanidad está en un momento de extrema dificultad por dos razones. Uno, que es de larga data, que es la crisis climática o la emergencia climática, que no es una cosa de proyecciones científicas. Esos existen, por supuesto, pero hoy día no es una cosa del futuro, es de ahora. Lo que estamos viviendo en el norte de Chile, el tema de la sequía, en otras partes del mundo se vive como inundaciones que matan a personas, ¿no es cierto? Y no solamente en Bangladesh, en Indonesia, en lugares más pobres y vulnerables de zonas costeras, también en Alemania, también en Inglaterra se muere gente por cambio climático. Entonces, el tema que era en algún momento en los años 70 una proyección científica con esos escenarios apocalípticos, hoy día es la realidad. Y para un país como Chile, que es un país que depende en gran parte en su agroindustria, los cambios climáticos van a dificultar la producción agrícola. Yo creo que lo que no se entiende mucho es que cómo va a ser el tema del cambio climático que, en términos de matar a gente, como por qué se dice que es una amenaza existencial para la humanidad. La primera muestra, el primer indicio va a ser, o que se está haciendo, el aumento en el precio de comida. Va a ser cada vez más caro simplemente comer, comprar las calorías necesarias para sobrevivir. Y eso ya lo estamos viendo. Entonces el tema de la inflación en Chile, que se tocó en el debate un poco, tiene que ver con un tema estructural también. Por supuesto hay problemas con el manejo más coyuntural, pero hay un problema tremendo que no se está enfrentando de la época de comida cara para los más vulnerables. Ese tema no se está tocando, se habló muy poco de medio ambiente. Y el otro tema que es, por supuesto, la recuperación de COVID, pandemia también parte de esa economía global que tiene efectos medioambientales, pero la recuperación desigual está generando problemas a nivel global con las cadenas globales de producción. No hay atorchamiento de buques en distintos puertos del mundo, que implica que hoy día estamos con escasez de productos, ¿no? Los autos, gran ejemplo, ¿no? Falta autos nuevos en Chile, no están llegando a los puertos, pero faltan autos en el mundo porque no pueden aumentar la producción muchas fábricas de autos porque faltan microprocesadores, esos que están en los computadores. Ya la capacidad de producción de esas cosas son de un par de empresas nomás, estaban con producción parada, entonces tienen que cubrir el déficit y al final hay como lo que se llama el cuello de botella. No se puede seguir produciendo hasta que lleguen los microprocesadores. Entonces está parada la economía global, además de esa amenaza de cambio climático, que implica que el próximo año para cualquier gobierno va a ser de mucha dificultad. Tomando en cuenta estos antecedentes de alta incidencia en la política y en la economía, en todo eso, ¿cómo ves, por ejemplo, la mayoría de los candidatos, bueno, no todos en realidad, pero particularmente el candidato Boric, tiene una actitud como, a mí particular, como extremadamente positiva ante un escenario que llamaría mucho más a la prudencia, la templanza y a ir de paso a paso? Esta cosa del será hermoso, que es un excelente eslogan, el árbol y todo, que me parece muy efectivo para la inspiración. Pero ¿no hay ahí un poquitito de deshonestidad al plantear que esto será hermoso cuando todos los antecedentes más incidentes dan cuenta de que va a ser ni siquiera cercano a hermoso, va a ser dificultosísimo?
que hay que situar Chile en dos planos, ¿no? El plano o el frente interno y el frente externo. Las dificultades que va a tener Chile como economía pequeña y abierta en un mundo que va por un camino bastante complejo. Por supuesto, llama al pesimismo, pero Chile también en lo interno ha tenido resultados subóptimos, malos resultados, no por razones externas, sino por problemas internos políticos que tienen que ver con el control de las élites políticas y económicas, que no ha permitido al final el famoso chorreo. En Chile no hay chorreo de ningún tipo. Hay choreo. Hay choreo. Exactamente. Y justo por eso, entonces, en este momento uno puede hablar de forma optimista porque se está abriendo la política y se espera que el 1% más rico, que en este momento tiene así como 30% del Producto Nacional, se dé cuenta que tiene que compartir los privilegios, como dijo en su momento la primera dama, y en esa lógica de compartir privilegios abre una dinámica económica distinta que va a permitir avanzar muy rápidamente dentro de los límites establecidos anteriormente. Entonces, en la parte interna se entiende el optimismo de Boric y decir, bueno, pero estamos en un momento difícil a nivel internacional, no se enfatiza tanto porque eso es una excusa que ocupa las élites dominantes para decir, por ende no debemos cambiar. No, de hecho, con mayor razón, puesto que estamos enfrentando grandes problemas a nivel global, tenemos que acelerar los cambios acá, porque no podemos enfrentar cambio climático y también enfrentar una clase empresarial malcriada que quiere llevar gran parte de la riqueza nacional sin trabajar. Entonces, ahí está como esa disyuntiva que genera el tema del optimismo de Boric, creo yo. Es un optimismo en la interna, y es de hecho un optimismo necesario para hacer cambios rápidos en Chile. Son necesarios para que el país esté en condiciones de después enfrentar las dificultades externas. Interesante, o cambiamos o nos extinguimos un poco. Exactamente. Sí. Eduardo, ¿cómo ves tú este paso de lo que tuviste de los candidatos con respecto a sus competencias, sus distinciones para moverse en este mundo globalizado? Mira, yo sigo pensando que nos falta una mirada internacional y estándares internacionales. Pero quiero ejemplificar lo que te decía recién con un matiz que se me ocurrió a propósito de lo que decías tú recién. A propósito, por ejemplo, de la escasez alimentaria. Imaginemos incluso en un escenario más optimista que no la haya, que no lo hubiera, que hubiera cosechas de granos, de esto, de lo otro. Basta con que China deje de producir plástico, por ejemplo, para que no haya envases, para que no se pueda transportar entonces ese alimento y para que ese alimento se pudra, por ejemplo. O sea, lo que te quiero decir no es que haya necesariamente que pensar con pesimismo en todos los casos, sino incorporando la complejidad de la escena actual. La escena actual es de una complejidad mayúscula. Te pongo otro ejemplo. Imaginemos que la dimensión política haga que los puertos del mundo, aún funcionando, simplemente estén parados por huelga. Cosa que es perfectamente posible por una razón muy simple. Porque este escenario de encarecimiento de la vida va a terminar por mostrarnos que hay un mito, y más que un mito, un manejo simplemente siniestro en el cálculo de la inflación. Porque como todos saben, ¿verdad?, para tiempos normales se calcula sobre la base de una cartera muy amplia de productos. Pero en tiempos de pandemia o de sindemia, muchos de esos productos no tienen ninguna pertinencia. O sea, ¿qué pertinencia puede tener un pasaje aéreo a Europa, por ejemplo, o una raqueta de tenis, cuando tú te lo pasas 8 meses confinado, por ejemplo? Y sí tiene mucha más incidencia el alza del pan, o del azúcar, o del té, o del café. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo creo que va a haber una presión muy fuerte para que se recalcule el índice del IPC, por ejemplo, en el mundo entero, ¿ya? Eso puede originar movilizaciones que perfectamente podrían terminar, como te decía recién, en huelgas. Pero por el otro lado también, digamos, en el caso particular de Chile, hay otras variables, muchas en realidad, estamos llenos de variables, ¿no? Pero hay muchísimas variables, una entre muchas otras. Se
va a intentar, porque hay muchos indicios en esa línea, ¿verdad?, eliminar el dinero físico, trabajar solo con dinero digital. Pues bien, ¿qué pasa si hay un colapso de Internet? Cosa que ya ha ocurrido, o sea, no es un escenario tan improbable. ¿Cómo se va a abastecer el común de los mortales? ¿Y qué va a pasar cuando esa gente esté frustrada? Porque aunque haya un kilo de arroz y un kilo de pan, qué sé yo, que entregarle, o que comprar dentro, qué sé yo, a pocos pasos de su casa, no va a tener cómo pagarlo. Porque no va a existir el dinero físico, nadie lo va a aceptar y tampoco van a funcionar las tarjetas, etc. Entonces, hay muchas inquietudes porque se ha ido sobredigitalizando el mundo. Cuando yo hablaba de la variable internacional, no estaba pensando tan solo en la política internacional o en el plano geopolítico. Estaba pensando también en estos otros aspectos tecnológicos y sobre todo la hiperdigitalización, que es un arma no ya de 2 filos, sino de 10 filos. Bueno, interesante todo ese tema porque también nos lleva a los factores de cómo se está llevando el mundo y hacia dónde lo están llevando. Con intuyo yo esta cosa como especulativa. Es mucho riesgo, pero pareciera ser muy lucrativo el botín como para embarcarnos a todos en algo completamente nuevo. Claro. o aceleradísimo. La pandemia aceleró esto. Y lo ha puesto, mira, un ejemplo más, digamos. Dejemos entre paréntesis todo lo que se puede discutir respecto a las vacunas, porque es mucho lo que se puede discutir, ¿verdad? Pero asumamos que las vacunas fueran todas seguras, eficaces, baratas, accesibles. Imaginemos un mundo utópico, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa si un tremendo cargamento sufre por, qué sé yo, por una desconexión eléctrica, ¿verdad?, la baja de temperatura y se echan a perder esa? ¿Te fijas? O sea, todo lo que eso implica en materia de inquietud de la población, ¿no?, de las personas que están esperando la vacuna, esperanzadas, y no llegan en malas condiciones, o producen un mal efecto, efectos adversos adicionales a los que ya conocemos. Bueno, todo eso tiene que ver con la hiperdigitalización. Estamos dependiendo en un grado extremo de las teclas que se aprietan en un computador. Y no estoy diciendo que hay una solución fácil para eso, estoy simplemente nombrando una complejidad. Es interesante. Tú, Hassan, ¿cómo ves ese aspecto? Y también estamos en un mundo donde también imperios están tratando de posicionarse o ganar terreno, además en toda esta jungla de cosas. A ver, si uno toma toda la historia de la humanidad, la inmensa mayoría de esa historia está determinada por los ritmos del clima, ¿cierto?, por los ritmos agrícolas. Eso es fundamentalmente la tremenda vulnerabilidad de los seres humanos depende de la naturaleza, ¿no? Entonces, si uno mira la historia hasta la revolución industrial, incluso buena parte de la historia posterior, pero sobre todo antes, la mala cosecha. ¿Por qué hay un año de mala cosecha? Porque no llega la lluvia por razones desconocidas, pero el punto es con eso, que hay un invierno particularmente fuerte, o porque llueve demasiado o llueve insuficientemente y uno entonces queda sin comida. La naturaleza es algo que es, al final, la realización de la acción divina en la concepción humana tradicional, ¿no? Dios fue un actor real en la vida de las personas pre-revolución industrial porque explica la omnipresencia de la muerte. O sea, a la edad, bueno, para nosotros que estamos acá de distintas edades, ¿ya?, lo más probable es que antes de la revolución industrial, antes de las vacunas, no estaríamos. Ninguno, porque al final sin vacunas la gente se muere de un sinfín de enfermedades. Las grandes cosas que permite que la gente viva promedio 80 y 90 años, estamos hablando. Vacunas, jabón, agua potable, fundamentalmente, ¿no? Entonces todas esas enfermedades implica que cuando uno pregunta por qué se murió mi hermano, por qué se murió mi hermana, mis primos, mis padres, la explicación Dios llevó a esas personas. Eso es la tremenda vulnerabilidad de la humanidad que ha sido un constante. Lo que ocurre con la revolución industrial es que tenemos
la ausencia de la muerte. Es increíble cómo la muerte es algo que se distancia, y se puede hablar entonces de todas estas teorías individualistas liberales tan propias del mundo occidental, donde se puede creer en la ilusión, en la ficción del actor individual que toma decisiones independientes de la sociedad. Qué ridículo es eso de un ser humano independiente de la sociedad. Pero así lo construye Thomas Hobbes y lo construye la filosofía occidental, en un momento donde se puede hablar de eso, precisamente por esa cuestión de la transformación de la productividad agrícola, el distanciamiento de los seres humanos de la arbitrariedad de la naturaleza. Entonces, hoy día, cuando hablamos de la hiperdigitalización, la primera cosa que yo diría es que, ojo, acá la vulnerabilidad del ser humano frente a las cosas arbitrarias e imprevistas es muchísimo menor que en gran parte de la historia de la humanidad. Ahora, por supuesto, estamos enfrentando una situación cultural muy diferente. Y yo siempre pienso en Noam Chomsky, que es un analista con quien yo comparto un poco en realidad, por su hiperracionalismo. Pero una cosa que dijo autobiográfica, que me pareció muy interesante, dijo: la gran transformación de la humanidad ha sido la biblioteca municipal. Que es muy cierto. Si uno va a la historia de la humanidad, uno tiene tasas de alfabetización de 90%, ¿no? Cuando la clase obrera empieza a leer y escribir, tener acceso a través de los sindicatos a las bibliotecas. Había un tremendo libro que hablaba de las bibliotecas de los sindicatos de minería. Cada mina con su sindicato tenía una biblioteca donde los obreros podrían ir para leer y aprender del mundo. Estuvimos hablando fuera de cámara de China. Ustedes saben que Mao Zedong, por primera vez con 24 años, ve un globo y estudia cómo es el mapa del mundo. El acceso a la biblioteca municipal fue fundamental en eso de crear una comunidad donde la persona sabe lo que está pasando. Hoy día, la presencia de lo digital es un avance enorme en comparación con lo que tuvimos hace 20 años, por supuesto, pero la presencia de la biblioteca municipal es realmente el gran salto en ese sentido. Entonces, con la revolución industrial y con la biblioteca municipal ya tenemos una cultura que es mucho más de poder del individual de tomar decisiones, ¿ya? Y quizás está llegando a un punto extremo, pero es parte del mismo movimiento. Ahora, es impresionante la capacidad de personas de compartir información falsa. Estuvimos hablando de Franco Parisi y el problema de la falta de capacidad de lectura crítica, de entender lo que uno está leyendo. Entonces, ocurre mucho eso con la cantidad de conspiraciones sobre las vacunas. Es desesperante, de cierta forma, que al final la información que venía antes del internet tenía un básico control de calidad. Uno podría decir, perfecto, que muchas de esas cosas vienen con un sesgo de, como dice Karl Marx, las ideas dominantes de las sociedades siempre son las ideas de las clases dominantes. Pero por lo menos dentro de las ideas de las clases dominantes hay un control mínimo de información. Lo que uno tiene con el internet es ya la anarquía total, y si uno estudia las lógicas estadounidenses de lo que está pasando con las noticias falsas, donde se están produciendo, estamos en un contexto de la hiperdigitalización, que está por parte de la culminación de un proceso a largo plazo. Esta cuestión no es tan novedoso, diría yo. Sí, yo tengo un matiz importante. Sí, pero un matiz muy importante. Sí, un matiz muy importante. Yo creo que estamos hablando de cuestiones distintas, porque en la historia de la humanidad jamás ha pasado lo que está pasando en este minuto. Todo el tema de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, de las diferencias del clima, la arbitrariedad y el peligro que ponía toda esa arbitrariedad del clima a la alimentación, no afectaba a la humanidad completa. No hubo nunca el riesgo de una bomba atómica, por ejemplo, que hiciera estallar el planeta 17 veces y media, por ejemplo, ¿no? Nunca ocurrió. Entonces, todos esos peligros rebasan con mucho la dimensión puramente alimentaria. En otros tiempos, ciertamente existían esos riesgos, pero en una parte del planeta, mientras en otros se estaba produciendo, incluso podía haber intercambios, etc. Y además, los pueblos aprendían a refrigerar, aprendían por medios muy primitivos, pero aprendían a guardar, a conservar, etc. En cambio, lo que estamos viviendo hoy es algo muy distinto. Por ejemplo, la digitalización de las finanzas
es algo que tiene poco que ver con la alimentación, pero incide directamente. Tenemos que ir a un pequeño corte, pero me quedo con la idea de la magnitud. Quizá estamos viviendo siempre en un ciclo más o menos dinámicas similares, pero las magnitudes y la interdependencia está haciendo que ahora vamos todos un poco más en el mismo barco. Antes habían barquitos que nos prestaban ayuda, estamos todos en un gran bote cada día más. Quédense con nosotros, volvemos en 2 minutitos. Quiero agradecer a cada uno de nuestros auspiciadores que hacen posible este programa y de su independencia y que podamos hablar temas interesantes. Clínica Nueva Costanera. Cuidamos de ti y de los tuyos. Visítanos en www.clínicasnuevacostanera.cl, clínicasnuevacostanera.cl o llama al +569-945-02-326. Nutriología, endoscopía, pellet antialcohol, dermatología, cirugías gástricas, balón gástrico, un sinfín de especialidades en Clínica Nueva Costanera. Manuel Montt, 427, piso 7. Ahí lo esperan y muchas gracias Clínicas Nueva Costanera por estar aquí con nosotros, ayudando a un periodismo independiente. Llegó el momento de agradecer a nuestros auspiciadores que hicieron que este mes tuviésemos el éxito que hemos tenido. Es por eso que productos de calidad al mejor precio, compra inteligente, la higiene más cerca de tu casa, ya que los productos Regio no solo los encuentras en el retail, sino que en tu almacén regalón del barrio. Muchas gracias Regio por estar con nosotros. Bienvenidos de vuelta al Sillón de Mulián. Seguimos conversando con Hassan Akram, Eduardo Llanos. Estamos tratando de vincular un poquitito lo que está pasando en el mundo con lo que tiene que ver con lo que nos está pasando ahora y con lo que nos especulamos nos pudiera pasar si sale uno u otro candidato. Eduardo, volvamos un poquitito al debate, pero mirando un poco traslúcido y mirar como en 6 meses más qué uno pudiera especular de cada candidato. Uy, yo creo que bueno, aquí va a haber muertes políticas, creo yo, supongo. Hay algunos que están jugándose sus últimas cartas. Por ejemplo, la senadora Proboste, creo yo. Un raspado de olla. Sí. El último. Y no necesariamente porque tengan más defectos que virtudes, sino porque los tiempos están muy vertiginosos. Entonces están dejando a mucha gente atrás. No necesariamente porque las nuevas temáticas sean, digamos, más relevantes que las que ellos alentaban o que las que a ellos les preocupaban, sino porque si no, no tienen votos. Entonces, a mí me parece que esta especie de ayornamiento forzado que está empezando a ocurrir va a hacer que mucha gente o abandone el barco de la política porque se frustra, o al esforzarse por mantenerse en ese escenario, pero ya sin las convicciones o traicionándolas, ¿verdad? O maquillándolas feamente, van a terminar siendo poco atractivos para los electores. Por un lado. Y por el otro lado, creo yo que las dinámicas sociales, sobre todo las ligadas a la convención, van a ejercer mucha presión sobre la política más formal. Mucha presión. Oye, qué interesante, no habíamos tocado el tema de la convención tampoco, eso es un gran tema también. Vamos a pimponer un poquito, aprovechando el pivote, ¿cómo ves el rol de la constituyente en la cazuela del mundo de Chile? Ya. De cierta forma, lo que estamos viendo con la convención es similar a lo que se vivió en los años 90, ¿no? Con la transición democrática, esa democracia de los acuerdos. En 88 hay el plebiscito, ¿no es cierto? Después 89 la elección y en 1990 asume Elwin. El último ministro de Hacienda de Pinochet fue Hernán Vigi, y Hernán Vigi, de forma populista e irresponsable, empezó a gastar mucho dinero y sobrecalentó la economía. Lo que
al final terminó haciendo Sebastián Piñera es sobrecalentar la economía. Y ya el próximo año van a entregar una nueva constitución, vamos a tener otro contexto político, pero la economía va en una situación bastante delicada, producto del mal manejo precisamente del régimen antiguo. Alejandro Foxley lo que dijo de esos primeros 4 años de Aylwin es la peor cosa que nos puede pasar es un primer año demasiado bueno. Tenemos que hacer el ajuste por la incompetencia de los anteriores y después empezar a mejorar. Está muy claro, y lo han dicho los economistas del comando de Boric, que el primer año van a tener que hacer un ajuste fiscal. Entonces van a tener que reducir el gasto. Bueno, son la ley de presupuesto que están debatiendo ahora. Reducir el gasto, se va a mantener el tasa de interés bastante alta y esperar que eso no cause problemas en el mercado laboral, que van a pasar ayudas, pero se tiene que reordenar y quitar muchos de los apoyos directos que están dando. ¿Ya? Eso genera un problema porque hay muchas expectativas. La nueva constitución va a enumerar una serie de derechos sociales que se tienen que financiar. Ahora, uno puede decir, hay formas de financiar eso con un Estado que deja de ser subsidiario, que empieza a planificar, que uno puede hablar de la tecnificación de la economía, otra actitud con la diversificación de la matriz productiva, una serie de cosas que por supuesto se puede hacer. El problema es cuánto tiempo se va a demorar en generar recursos esos cambios, ¿no? Si uno vuelve a la unidad popular, ¿no? Que fue muy distinto que la transición democrática, y se habla muy mal de la unidad popular, sobre todo en los medios empresariales, pero si uno mira en términos de política públicas, ¿qué hizo la unidad popular? Las grandes cosas, una reforma agraria y la nacionalización de recursos naturales. La nacionalización de recursos naturales en términos de política pública es una excelente idea. Es una cuestión de ver cómo funciona la empresa nacional de petróleo en Noruega. Puede funcionar súper bien. Reforma agraria puede funcionar espectacular para aumentar la productividad de la agricultura y generar más crecimiento, cosa de ver cómo lo hicieron en Japón. Las políticas son buenas, el problema es secuencia. Uno puede hacer esos cambios que van a aumentar la producción de la economía, pero eso toma tiempo, y si uno anteriormente tiene todas esas demandas y entonces uno empieza a subir el salario mínimo, subir la demanda antes de que haya aumentando la oferta, uno puede generar una crisis. Entonces manejar eso va a ser el tremendo problema, y ahí las demandas de la constituyente son demandas de largo plazo y hay que explicar eso, que al final esto no es el fin de este camino hacia la superación del modelo neoliberal actual, ¿no? Esto, para citar a Winston Churchill, ¿no? Esto no es el fin, ni siquiera es el comienzo del fin. Es, con la publicación de la nueva constitución, el fin del comienzo. Entonces, entender el tema de los plazos para el próximo año es el gran desafío que va a tener el Ejecutivo dialogando con la Convención. Uno espera madurez política, pero vamos a ver. Vamos a ver. Sí. ¿Cómo ves tú eso, Eduardo? Mira, yo lo veo de manera bastante similar. Coincido bastante en eso. Y creo que también hay una variable que tiene que ver con que es inevitable que la gente, por mucho que al interior de la, digamos, de la convención tengan conciencia de que hay un mediano y un largo plazo que importan, ¿verdad? Va a tener otra expectativa. Y muchos de los que son también constituyentes son también políticos. Entonces, por un lado, al interior de la comisión pueden tener mucha conciencia de ese plazo mayor, pero al mismo tiempo tienen que responder a sus bases, etc. Esas bases van a tener una presión muy comprensible, porque el problema se resuelva muy pronto. Porque además Chile lleva mucho tiempo chuteando estos problemas hacia adelante. O sea, si hay un pecado que la derecha chilena no ha enmendado jamás, yo creo que no solo no lo ha corregido, ni siquiera se ha arrepentido, ni siquiera lo tiene consciente, es que su oposición a las reformas fue completamente irresponsable, incluso para su propia agenda, porque tornó el país invivible, ingobernable, lo llenó de deudas humanas, lo llenó de expectativas que debían cumplirse, debían por lo menos afrontarse. Un ejemplo concreto es el caso de las AFP. Es evidentísimo, pero de una evidencia completa, que las AFP terminaron siendo mucho peor de lo que eran al comienzo.
y con ayuda de los gobiernos de la concertación, que las comisiones que cobraban eran extraordinariamente leoninas. Y no solo eso, sino que además posibilitaban algo que sigue ocurriendo ahora, por ejemplo, la AFP Provida, con este grupo Sayé, por ejemplo, ¿verdad? Pero en esos tiempos ocurría mucho más, que había préstamos a ciertos grupos económicos que les permitían, ¿verdad?, hacer sus juegos económicos, comprar esta empresa, la otra, etcétera, bicicletear la plata, pero no siempre se devolvieron esas platas. Eso nunca ha sido estudiado. No todas las platas que las AFP prestaron volvieron a las AFP. Lo que ocurre es que los intereses, porque las tasas de interés en ese tiempo eran muy altas, permitieron unos niveles de rentabilidad bastante interesantes, incluso 14, 16% algún año. Un promedio de 8, 9 en los 10 primeros años, más o menos, muchas de ellas. Entonces, todo el mundo se quedó contento con eso. Pero si se hubieran recuperado esos dineros y las AFP hubieran demorado un poco, hubieran esperado digamos, algo así como que el negocio se consolidara para empezar a retirar utilidades y en fin, y todo esto, bueno, probablemente las pensiones estarían en un 50 o un 60% por arriba de lo que están ahora, por lo menos. Hubo mucho derroche por esa vía. Las platas de los, por ejemplo, lo que se les pagaba a los vendedores por cambiarse, por lograr que un afiliado se cambiara de una AFP a la otra, en fin. Todo eso, y sobre todo las platas que se perdieron siendo prestadas a privados, o las platas que se prestaron a un interés bajísimo en plena concertación. Por ejemplo, las torres estos edificios de Pullman, ¿verdad?, se construyeron con una plata prestada por la AFP, pero a interés ridículo, a interés cero. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la derecha chilena tiene una deuda pendiente consigo misma y con el país, que es entender que eso también es extractivismo. No es el extractivismo de la minera, ¿no es cierto? Pero es extractivismo porque le extrae dinero a quien precisamente más falta le hace. Eso ha sido imperdonable y eso no lo termina de entender la derecha. Interesante. Tú, Hassan, ¿cómo ves este rol de la derecha? ¿En dónde nos tiene ahora todo esto? Bueno, vamos a ver el domingo cuál es el peso real de la derecha política chilena. Tiendo a pensar que es bastante menor, ¿no? Se habla de los 3/3 tradicional en Chile, ¿no? Y lo que vimos con la elección a la constituyente es que la derecha es menos que su tercio histórico. Pero ese tercio, poco menos que un tercio, ha sido suficiente porque la derecha sociológica, que es la derecha del barrio alto, la derecha que está en los negocios, que está en el mundo cultural, no necesita estar en el gobierno. Al final, los empresarios estaban mucho mejor cuando estaba la Michelle Bachelet en la presidencia. De hecho, yo soy convencido que si Michelle Bachelet hubiera estado a cargo de este país el 18 de octubre de 2019, habría logrado desactivar el conflicto. No resolver el profundo conflicto social que existe en Chile, que va a seguir existiendo hasta que se cambie este modelo, pero sí habría podido apaciguar la síntoma, la explosión. De hecho, lo que permitió todo bajar el discurso, la fiebre. Exactamente. Todo el discurso que tenemos hoy día de derechos sociales universales, educación gratuita, fin al lucro, es discurso gracias al gobierno de Piñera, el primer gobierno de Piñera. Porque en los tiempos de la concertación, los tiempos de Michelle Bachelet, pagan los bonos, sonríen. Al final, la cara bonita del neoliberalismo, la cara humana del neoliberalismo. No se cambia el cuerpo, no se cambia toda la musculatura neoliberal con todas sus desigualdades, pero hay cierta capacidad de apaciguar los conflictos con la sonrisa y con los bonos. Y entonces, a la derecha sociológica no le importa lo que pasa con la derecha política. De hecho, son pésimos, es una muy mala inversión haber apoyado a Sebastián Piñera. Están en pánico ahora, pensando en cómo van a poder frenar, porque realmente no aspiran a ser el próximo gobierno. Aspiran su nicho, consolidar su nicho y
frenar los cambios. Y está muy difícil por este problema que están quedando con muy pocos votos, en parte, y también porque están quedando sin la posibilidad de influir con los bloqueos tradicionales que han tenido. Es una minoría, pero es una minoría Que se vuelve un poco más irrelevante. Sí. Tengo un problema que igual son muy vociferantes, o sea, es una cuestión que mientras que son más minoritarios, también el núcleo duro crece mucho. Kast va a crecer enormemente, es el político, creo yo, con más futuro en el país, porque está pensando no en este gobierno, sino en el próximo. Y ahí el núcleo duro frente a una derecha disminuida, pero con un grupo adentro fuerte y radicalizado, puede hacer mucho daño en la política que sobre todo cuando en momentos de grandes cambios hay inestabilidad, y eso implica una madurez que evidentemente no está en esa derecha radicalizada. Sí, yo concuerdo, pero tengo un matiz que es más bien wishful thinking, que es más bien pensamiento desiderativo, no más, puro deseo, digamos. Pero bueno, la fe algo tiene que ver en esto también. Yo creo que también es posible que una parte de la derecha haga una reflexión profunda. Lo pienso sinceramente. Del mismo modo que le corresponde a la izquierda. O sea, no puede ser que haya vacilación para condenar lo que pasa en Nicaragua. Si eso es impresentable, si Ortega es un personaje impresentable, él y su familia. Y no solo por razones políticas. O sea, recordemos la denuncia de Alijastra. O sea, claro. Eso son cosas muy, muy graves. Entonces, que la izquierda se demore o vacile en separar agua respecto de personajes como ese, ¿verdad?, es muy sintomático. Pero aludiendo a lo que estamos tocando ahora, que es esta especie de cambio posible, esta especie de metanoia colectiva que podría tener una parte de la derecha, yo creo que hay algunos indicios de que hay gente que lo está pensando en serio. Mira, te voy a hacer una confesión. Un amigo que claramente proviene de ese sector, en fin, me escribió hace como unos 6, 8 años atrás un mail diciéndome: Eduardo, estamos pensando en serio, qué sé yo, en fin, queremos tomar en serio a los filósofos chilenos, a los pensadores chilenos que son de derecha. ¿Cuáles ves tú como relevante como persona de izquierda? Tú. Entonces yo le di unos cuantos nombres. Bueno, a mí me parece que tienen que leer en serio a Mario Góngora, etc. Le di varios. Y lo hicieron genuinamente, seguramente no por mí, seguramente otras personas le dieron más nombres que los que les pude dar yo, pero a lo que voy es a lo siguiente, a que veo que eso produjo efecto en un grupo minúsculo. No sé cuánto poder tiene esa gente, pero esa gente tomó conciencia. Mira, déjame darte un ejemplo menos personal. El historiador Gonzalo Vial Correa, o sea, el autor de la historia de Chile, o sea, un hombre de derecha completa, ¿verdad? Ministro de Educación de Pinochet. ¿Ah? Ministro de Educación de Pinochet, todo lo que tú quieras, ¿verdad? Pero cuando él termina de escribir los 2 primeros tomos de la historia de Chile, va a un programa de televisión invitado, almorzando en el 13 o algo así, y le pregunta: bueno, ¿usted aprendió algo en esta investigación tan grande? Porque es una historia bastante distinta a las otras, de las que conocíamos, ¿verdad? De todas las previas. Y él dice, yo creo que sinceramente conmovido, dice: mire, la verdad es que yo tomé conciencia mientras investigaba la postración de las clases populares, realmente yo pensé que ahí había una exageración de la izquierda, pero eso era un problema muy real. O sea, entendí de otro modo las crisis sociales de inicios del siglo XX. Lo entendí de otro modo. Ya no era un problema solo de agitación política, sin duda lo hubo, qué sé yo, pero en fin. Y yo lo vi y pensé: este tipo está siendo sincero. Como psicólogo yo dije, le voy a creer. Y muchos años después me tocó compartir un desayuno, entre varios, pero está. Entonces le toqué ese tema. Y la respuesta que me dio coincidía con mi impresión, me reforzó la impresión de que había sido sincero, que él experimentó un cambio. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que eso hay que multiplicarlo por 10.000. Pero tiene que ocurrir eso. Eso tiene que ocurrir. ¿Tú, Hassan, ves algo de eso, de una derecha que pueda entrar en reflexión y tratar de sumarse al cambio por el bien de todos?
una buena pregunta, es difícil. Yo creo que hay que analizarlo con el variable generacional, que ocurre un poco con el tema de la izquierda en realidad, porque si uno mira en términos generacionales, no hubo ningún ápice de duda en que la dictadura de Ortega se había que criticar, ¿no? Al final lo que ocurrió en el Partido Comunista es que salieron primero las jóvenes mujeres feministas del Partido Comunista para condenar a Ortega porque en alianza con la Iglesia Católica ha implementado políticas ultraconservadoras contra los movimientos feministas y además violentamente reprimiendo las manifestaciones feministas en las calles. Entonces, ¿en qué momento personas de esa generación de activismo feminista va a aceptar algo como una defensa de ese dictador? Lo que ocurrió y que también ese rechazo a la dictadura de Ortega de parte de la izquierda más joven también se juntó con el hecho que muchos chilenos de izquierda habían estado exiliados en Nicaragua y precisamente por eso conocen la interna de la política allá y entienden muy bien que la oposición a Ortega no es un invento de la CIA. Son personas precisamente de la izquierda revolucionaria y la izquierda demócrata, pero de todos son de izquierda. Empezando por Ernesto Cardenal, que fue perseguido, empezando por Sergio Ramírez, o sea, por favor, si es la izquierda la que está reunida ahí. Impresionante, ¿no? El momento en que alguien me dijo que Sergio Ramírez siempre fue un agente de la CIA. O sea, estamos hablando así. Eso es el nivel de... Eso es lo que ocurre con el internet, la vacuna, así como muchas cosas pasan que son de información falsa. Pero esa cuestión generacional se vincula donde los viejos estandartes del conservadurismo de izquierda, que fueron leales con la Unión Soviética, independiente de lo que decían los soviéticos, así como está lloviendo en Moscú, así que voy a salir acá a Chile con un paraguas. No, ese estereotipo era real, de cierta forma se nota en el conservadurismo de las declaraciones internacionales, le parece que nadie pesca en realidad, pero han sido ahí como un problema cada vez que salen para la derecha. Es fácil atacar por esas estupideces. Hoy día no se acepta eso. ¿Qué ocurre entonces con la juventud de derecha? Hay cada vez menos. A nivel internacional hay una comprensión de los temas climáticos, sin duda. O sea, es una realidad que al final uno puede ser muy enfocado en ganar más dinero, pero si va a cambiar los patrones de clima, se va a imposibilitar gran parte del agronegocio, pero también otros negocios también, porque se va encareciendo así el costo de trabajo. O sea, la destrucción del planeta también tiene un impacto en los mismos negocios, por eso han dejado de creer en el negacionismo frente al cambio climático. Los más negacionistas son las empresas que lucran directamente con los combustibles fósiles, incluso ellos se dan cuenta que es mal negocio y tienen que cambiar de rubro. Entonces, de la derecha internacional de generaciones que van a sufrir las consecuencias, hay mucha más apertura a esos temas. También el tema precisamente de las disidencias sexuales, el tema de feminismo, tiene su reacción también en la derecha. ¿Cuánto de eso se ve en Chile? Es difícil. La derecha chilena es bastante rezagada, digamos, en términos de las otras derechas presentes en el mundo. Definitivamente nunca pasó por esa línea roja que existe en Europa del Norte, sobre todo entre lo que es la derecha democrática y la derecha no democrática. Acá realmente la línea roja entre esa persona participó en una dictadura está fuera, ¿no? Está bien atrás, entonces, entre los propios comparaciones con las otras derechas, la derecha chilena. ¿Y cuál sería, Eduardo, de tu perspectiva, la reflexión de la izquierda? Hay mucho que reflexionar, mucho. Creo que una cuestión importante, como psicólogo la pondría en primer lugar, no es la que tiene más relevancia política, pero sí creo que es la que a mí más me importa, es que en la izquierda hay mucha gente inteligente, analítica, buena lectora, etc. Pero hay mucha gente también que opera con media docena de eslogans, ¿no? Y que cree que los debates no son para argumentar, sino para aniquilar al otro, ¿no? Y sobre todo su imagen, ¿no? Entonces eso se correlaciona con la funa, con cualquier cosa, pero no con un debate genuinamente interesado en resolver problemas, porque un verdadero debate
tiene un problema al frente y quiere resolverlo, ¿verdad? O sea, cada uno de los que participan en él. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que la izquierda debe progresar muchísimo mediante una autocrítica en ese plano, en un plano metacognitivo. Debe darse cuenta de que esos modos de argumentar antiguos, de pseudo-argumentar, no tienen ninguna eficacia y ninguna legitimidad. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. Arte, que yo creo que lo hizo bastante mejor en su línea, ¿no? Pero ¿cuándo se cayó, en mi opinión, digamos, de manera flagrante? Incontestable. Cuando dice, bueno, ninguno de estos problemas que ustedes mencionan se soluciona con lo que ustedes están diciendo, sino con una izquierda más dura, dice. No, podría haber dicho con una izquierda más coherente, con una izquierda más reflexiva, más activa, que no tenga vergüenza de sus raíces. Todo eso yo lo hubiera secundado. Una izquierda que no esté comprada por el neoimperialismo disfrazado de, qué sé yo, de filantropía por parte, no sé, de Soros, de este, del otro, que eso no es un puro discurso de la derecha. Hay gente inteligente de Chile, hay comunistas que se han dado muy bien cuenta, hay anarquistas que se dan cuenta de que ahí hay una amenaza cierta, que ahí hay un lobo neoimperialista oculto, con piel de filántropo. Bueno, eso lo hubiera podido percibir, pero no, lo que propone es una izquierda más dura. No, la dureza no es lo relevante. ¿Te fijas? Entonces, eso me parece a mí que es parte del problema. Y una buena autocrítica de parte de la izquierda tiene forzosamente que hacerse invitando al otro. Del mismo modo que la derecha debe hacer lo mismo. Oye, hubo un momento en que eso se hacía en los encuentros políticos. Los partidos políticos invitaban a alguien, pero no solo de partidos afines, sino de partidos ligeramente antagónicos, a presenciar las conclusiones, las ponencias, para pedirle la opinión. Eso es una dialéctica elemental. Oye, un verdadero marxista no debería tener ninguna inhibición de ser dialéctico en ese plano. Claro, no le va a ir a confesar su estrategia, pero por lo menos cuestiones doctrinales, cuestiones de fondo. A ver, invitemos a este fulano a ver qué dice de lo que pensamos nosotros. Ese tipo de ejercicios yo creo que puede parecer muy utópico, pero creo que va a ser lo que a la larga la población va a demandar, porque a la población le van a quedar muy estrechas estas categorías de izquierda y derecha, así estancas. Muchísimas gracias, se nos pasó el tiempo volando. Agradecidísimo de las dos miradas también que se fueron complementando, relevando distintos aspectos, todas sin duda trenzadas unas con otras. Nos falta toda la profundidad de aquello, pero agradecer y también rescatar, hacer eco lo que dice Eduardo, de que tenemos que volver a conversar, porque estamos todos metidos cada día más en el mismo barco. Si ya no hay barquitos distintos cada vez, hay solo un gran barco. Entonces empezamos a entendernos y a convivir por el bien de todos. Les dejo esa reflexión. Muchísimas gracias, Eduardo Llano. Muchísimas gracias, Hassan Akram. Hasta el próximo capítulo. Ya, gracias.